Muy bien, hermanos, son 6:30 en punto. Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla en primer lugar para tener el material listo. ¿Se alcanza a ver lo que estoy compartiendo, hermanos? Nada más confírmenme. Sí, Se ve bien, muy bien. Correcto, se ve bien, hermano. Muy bien. Pues vamos a iniciar, hermanos. Un pequeño problema de salud, me acaban de inyectar, pero gracias a Dios vamos bien, hermanos. Vamos, esperemos que no haya ninguna complicación. Eh, Nos toca hoy, cuando dijimos que los tres elementos fundamentales, el nombre, el verbo, el objeto, son los que componen las oraciones gramaticales, son los elementos esenciales en cualquier idioma. Hoy nos toca nuevamente enfocarnos en los nombres, hermanos. Y cuando hablamos de nombres, los nombres a veces tienen lo que se ha llamado un adjetivo un adjetivo que califica los nombres. Entonces, el día de hoy, la lección de hoy tiene que ver con los adjetivos, los adjetivos. Y en primer lugar, yo quisiera pedirles que me dijeran las tres características fundamentales de un nombre. Cuando hacemos un análisis gramatical, los tres elementos que utilizamos, si alguien los recuerda ahorita, puede decirlos, por favor, ¿cuáles serían? es el género, Muy bien, sí, el número sí. y, no me El acuerdo cómo es caso, que se llama eso, que es caso, dativo, caso, caso, genitivo, caso, El caso. caso. el caso. Te estoy Decimos, siguiendo, Roy, te estoy siguiendo. exactamente, son los tres elementos. Decimos, por ejemplo, masculino, acusativo, singular, masculino, nominativo, singular, masculino, nominativo, plural. Es decir, los tres elementos que caracterizan un nombre. Ahora, ya conocemos los nombres de la primera y segunda declinación, hermanos. Esa es ganancia, porque cuando vayamos a ver ahora los adjetivos están, la clase puede ser muy sencilla si ya dominamos lo que dije antes, los nombres de la primera y segunda declinación. ¿Por qué es sencilla? Porque igual que en español nosotros decimos la casa roja, no decimos la casa rojo, ni la casa rojos, sino que el adjetivo coincide exactamente con el nombre. La terminación es la misma, la casa roja, el coche rojo. Entonces tenemos una ventaja. Ustedes ya conocen los nombres de la primera, segunda declinación, conocen las terminaciones de los nombres de la primera y segunda declinación. Entonces la buena noticia que les tengo, hermanos, es que los adjetivos en griego también siguen las terminaciones de los nombres de la primera y segunda declinación. Entonces, si dominamos lo primero, la clase de hoy va a ser mucho más sencilla. Pero vámonos en primer lugar a nuestro texto bíblico del día de hoy. En nuestro texto bíblico que dice, repitan conmigo después, por favor, ¿no? Dice, Joagatos antropos. Dos o tres que prendan su micrófono nada más. O Joagatos agato Los antropos. antropos, antropos. Ectu agatú, ectu, Etu agatu, agatu. tesaurú tescardías, Desauru tesaurú, descardía. tescardías, cardías autú, Autu profereito agatón, agatón. profeito, agaton, agatón. Voy a repetirlo ahora un poquito más rápido. Jo agatos antropos, tu, O agató antropos. ectu agatú tesaurú tescardías, ectu, agatu, tesaurú, tescardías, autú profereito agatón. autu, Autu proferi, proferito proferi, agaton. Muy bien. Hoy proferito, vamos a aprender agaton. en el vocabulario, hermanos, la mayor parte del vocabulario va a ser verbos. Por ejemplo, agatos no lo conocen.
Antropos, ya lo conocen, antropos, hombre. Sí, hombre. Hombre. Ahora, agatos, aquí está la segunda palabra del vocabulario en la pantalla. Dice Bueno. agatus, agate, agatón, que significa bueno. Bueno. Entonces, ho agatos antropos es el hombre bueno. Bueno, ¿Se dan cuenta que la terminación de Omicron sigma de agatos, la misma que Omicron sigma de antropos? Y luego viene un genitivo. Tú, agatú, tesaurú. Tesaurú tiene que ver con tesoro, es un genitivo. Agatú, otra vez el adjetivo, coincide exactamente con el hombre bueno del buen tesoro, es lo que significa buen tesoro. Y se dan cuenta que igual que en español decimos, como dije hace rato, el coche rojo, la casa roja, es decir, el adjetivo está coincidiendo con el nombre. Agatú testaurú. Tescardías es un genitivo, ya lo conocemos. Autú, tescardías autú, del corazón de él, profere to agatón. Saca lo bueno. Ho agatos antropos, ectu agatu testaurú, tescardías autú, profere to agatón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces vamos a repetir el vocabulario de la lección de hoy con el objeto de familiarizarnos con la pronunciación. En primer lugar, tenemos aquí eimi. Amy, Amy. Eimi. Amy, Este no es, este es un verbo que significa yo soy, yo existo, eimi. Luego dice Amy. agatos. Agatos. agatos, Muy bien, agatos significa, aquí lo tenemos, bueno. bueno, Bueno. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes memoricen también las terminaciones? Porque si decimos agatos, diríamos bueno, agaté, diríamos buena, y agatón sería el neutro. Si habláramos de un perro, por ejemplo, agatón. Entonces, cuando ustedes revisen el vocabulario, van a encontrarse siempre que si es un adjetivo, va a tener las terminaciones. Dicen, es que es un adjetivo, agatos, agaté, agatón. Entonces, esta es una característica interesante del vocabulario de hoy. Luego dice agapetos. Repita, agapetos, agapetos, agapete, agapete, agapetón. agapetón, Muy bien, ya conocemos el verbo agapao, que es amar. Entonces, agapetos es el adjetivo amado, muy querido. Agapetos, agapete, amada, agapetón, el neutro. Luego viene esta palabra que es hagios. Repitan, hagios, hagia, hagia, hagión. hagión, Muy bien, eso tiene que ver con santo, santos, hagios, hagia, hagión. Y la que sigue es dicaios, dicayos, dicaios, dicayos, dicaía, dicayón. dicaía, dicayón, Muy bien, y aquí otra vez el adjetivo es justo, recto, bueno. Luego viene esta que es heteros, hetera, heteron. heteros, hetera, heterón, Esto significa otro, uno de otro, los dos, diferente. De ahí viene la palabra heterodoxo. Luego, cacos, caqué, cacón. cacos, caqué, cacón, Muy bien, cacos es malo, mal, y tenemos otro adjetivo aquí. Les digo que la lección de hoy tiene la mayor parte del vocabulario son adjetivos, con el objeto de que ustedes se familiaricen ya de lleno con los adjetivos, que ya los memoricen, que sepan las terminaciones, que empiecen a utilizarlos ya. Esto es una ganancia muy importante en lo que llevamos, porque ya los nombres ya los dominan. Ahora falta que los adjetivos también ustedes los puedan dominar, ¿no? Seguimos con el otro. Calos, calé, calón. calos, calé, calón, Este es bueno, excelente, hermoso, bello. Necros, necrá, necrón. necros, necra, necrón,
muerto, cadáver. Igual que vimos en la primera declinación, ¿se acuerdan? Cuando termina en Omicron, la palabra de la primera declinación, el femenino se convierte en alfa. Entonces, en vez de decir necros, decimos necra. Aquí arriba tenemos lo mismo, en hagios, hagia. Cuando termina en Omicron, dicaios, Pero, necra. dicaios, dicaía. Entonces, heteros, otra vez termina en Omicron, hetera, hetera. Cacos, caqué, cacón. Aquí no hay problema. Pistos. Aquí otra vez tenemos Dos, piste, piste, pistón. pistón. Y luego Pistón, poneros, ponerá, ponerá, poneros, poner. ponerá, ponerón. No dije la traducción, pero cacos es malo, mal. Calos, calé, calón es bueno, excelente, hermoso, bello. Necros, necrá, necrón es muerte, cadáver. De ahí viene la palabra necrópolis. Pistos, Necrópolis. pisté, pistón. Fiel, confiable. Poneros, ponerá, ponerón, malo, malvado, maligno. Entonces, el vocabulario de hoy nos permite entrar de lleno a los adjetivos, hermanos. Es muy importante que nos aprendamos el vocabulario de hoy. Ahora, vámonos a los significados. Aquí tenemos otra vez, ¿se acuerdan de las terminaciones? Antropos, antropú, antropó, antropón. Entonces, No, otra vez tenemos las mismas terminaciones, nada más que con los adjetivos. Entonces, repitan después de mí, por favor. Agatos, agatú, agató, agatón. agatos, Agatos, agatú, agatón, agapó, agató, agapón. agastón. Agatón. Ahora, ¿se acuerdan de los Agatón. femeninos? Getesteten, getesteten. Otra vez Ahí tenemos lo completas. mismo aquí, ¿no? Agaté, agatés, Agaté, agaté, agatés, agaté, agaté, agatén, agatén. agatén. Y se acuerdan de el neutro, totecnón, totecnú, totecnó, totecnón. Y otra vez aquí el Agatón, neutro, el nominativo, se agatón, escribe igualito que el acusativo del neutro. agatón. Y otra vez también tenemos lo mismo. El genitivo neutro se escribe igualito que el genitivo masculino. Y el genitivo dativo neutro tiene la misma terminación, se escribe igualito que el dativo masculino. Entonces, ya con esos datos que ustedes ya memorizaron anteriormente, el neutro rápidamente lo pueden construir, porque es igualito que el masculino y nada más aprenden la primera, que ya la sabían por todo tecnón, tecnón que terminaba en on. Entonces ya tienen agatón, agatú, agató, agatón. Entonces, si se dan cuenta de las terminaciones, no estamos viendo nada nuevo. Todo ya es conocido. En ese sentido, tener los adjetivos de la primera y segunda declinación se simplifica muchísimo. Ahora, vámonos al plural. Entonces tenemos, ¿se acuerdan que era antropoi, antropón, antropois, antropus? Pues otra vez aquí, el verbo agató, agatoi. Repitan conmigo, agatoi, agatón, agatois, agatus. Agatoí, agatón, agatois, agatous. Ok, nada más corrijo, agatois, acuérdense que el acento lo tenemos en la iota, agatus, el acento en el diptongo, agatus. El femenino ya lo conocíamos también, haiton taistas, eran las terminaciones de el femenino plural, haiton taistas. Otra vez las tenemos aquí, agatai, agatón, Agatoí, agatón, agatais, agataís, agatar. Ahora lo voy a decir de corrido. Agataí, agatón, agataís, agatás. Repítanlo. Agataí, agataís, agatón, agatás, agatás, y agatás. agataís, agatás. Ahora, el neutro plural también ya lo conocimos. ¿Se acuerdan? Decíamos tategna, ton tecnón, tois tecnois, tategna. Otra vez, las mismas terminaciones que ya conocemos, las tenemos en el neutro. Repitan después de mí. Agatá, 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 agatón, agatón, agatoí, agatón, agatoí, agatoís, agatá. y agatá. Ahora, lo voy a decir de agatá. corrido, díganlo de corrido.
Agatá, agatón, agatoís, agatá. Agatá, Agatá, Agatón, Agatois, Agatois, Agatá. Agatá. Ok, agatoís, acuérdense del acento ahí, ¿no? Ahora, en la lección de hoy, como los adjetivos son muy sencillos, algo que es importante que dominemos, que podamos manejar perfectamente, y es importante que lo hagamos porque resulta que los adjetivos utilizan muchas veces el verbo ser o estar, el verbo ser o estar para tener adjetivos que se llaman predicado, adjetivo predicado. Eso tiene que ver con el uso de los adjetivos. Pero entonces, en el presente de indicativo, el verbo eimi, igual que en español, lo dijimos, el verbo eimi, el verbo ser, estar, es un verbo irregular. Y entonces en griego también tenemos un verbo irregular que vamos ahorita a ver cómo se conjuga el verbo eimi. Repitan después de mí, por favor. Eimi, ei, Emi, esti. Imi, Ei, Esti. esmen, este, eisin. Esmen, Esmen, iste, Este, estin. Esti. Ahora, ¿qué significa? Eimi, yo estoy, yo soy. Yo soy. Ei, ei, tú Pues, eres, tú estás. Estin, él, ella, ello está. Esmen, nosotros somos, nosotros estamos. Esté, ustedes son, ustedes están. Eisin, ellos son, ellos están. Entonces tenemos las terminaciones del eimi. Este verbo ser o estar es importante que en esta lección lo memoricen. Memoricen el presente y el imperfecto que también se utiliza bastante en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las terminaciones del verbo eimi? Emen es en, emen ete esan. Repitan, emen Emen, es, es, y también existe la posibilidad, esta forma son formas alternativas. A veces ustedes van a encontrar esta, o sea, no encuentran es, encuentran esta. Emen está en, o emen es en. MSM. Muy bien. Ahora, emen, emeta, emen, Emeta. ta, ete, este, esan. esa. Esa. Y aquí es el verbo ser o estar. Nosotros fuimos, ustedes fueron, ellos fueron, yo fui, tú fuiste, él, ella, ello fue. Entonces, estas son las terminaciones en el caso del imperfecto de indicativo. Vámonos al futuro. Tenemos una sigma, ¿se acuerdan? La sigma que es característica del futuro. Ahora, el verbo imi también tiene la sigma. Y aquí es esomai, ese estai. Repitan. Eso mai, esen, estai. Muy bien. John levantó la mano. Adelante, John. Tienes una Eh, pregunta. sí, profesor, una pregunta, por ejemplo, en el imperfecto y también en el presente indicativo, por ejemplo, el verbo es me, pero le cambia prácticamente la forma en que se escribe en la segunda del singular, tercera, en la primera, segunda y tercera también del plural. Uno cómo podría pues identificar un verbo en alguna de estas de estos casos, si también cambia mucho su estructura. A ver, vámonos otra vez. En el presente de indicativo, Sí, el, la primera persona, la conjugación es yo soy, yo estoy, es mí. exacto. Entonces, digamos que hay otro verbo. Y entonces, el Eh, otro verbo, pues, tiene una forma diferente en la que se escribe. ¿Cómo uno sabe eh, la manera en que se va a escribir, digamos que en tercera persona del singular, si le cambió todo? a ver, aquí no hay más que memorizarlo, John. Por ejemplo, mí, estin. Si tú vas a usar la tercera persona de singular para, para decir él es bueno, entonces es estin, es él. Tú eres bueno, yo soy bueno, mí.
O sea, cambian las terminaciones de la primera, segunda y tercera persona. Y No, luego sí, en el plural es igual. Es men, este, eisin. O sea, no es lo mismo eisin que estin. Si se no, dan cuenta, de pronto es yo lo diferente. preguntaba no por la palabra que está escrita ahí, sino de pronto por otra, como le cambió toda la estructura en la cual está siendo escrito, o sea, cambió totalmente, lo único que mantiene es la épsilon, de resto le cambiaron todas las demás letras. ¿Cómo no harían con otra palabra? Con otra palabra, con otro verbo, ¿te Sí, refieres? exacto. Como qué verbo sería? Porque no sé, ahorita no me viene a la mente algún otro No, de verbo. pronto otros de los que están ahí, ese agatos. Muy bien. Vamos a diferenciar, hermanos. Cuando estamos hablando de agatos, estamos hablando de un adjetivo. O sea, estamos hablando de nombres. Los adjetivos, lo que es más, me regreso a lo anterior. Los adjetivos, igual que los nombres, tienen nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Igual que la primera y segunda declinación. Y tienen el masculino, femenino y neutro. Eso es lo que caracteriza a un nombre. Son las características como lo definen perfectamente. Ahora, un verbo es diferente, hermano. Un verbo es primera, segunda, tercera persona de singular, primera, segunda y tercera de plural. O sea, se conjuga como yo estoy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Y las terminaciones aquí son diferentes. Aquí no hay más que memorizar las terminaciones del verbo emi. La próxima lección, si termináramos antes, quizá me da tiempo de buscar una canción que habla del verbo emi, que a lo mejor es importante que ustedes la puedan memorizar. Pero en sí, en la conjugación, igual que en español, no es lo mismo decir yo soy y decir tú eres. ¿Te das cuenta que en español cambia totalmente la construcción yo soy, tú eres en este verbo? Aquí se mantiene la EI, está más fácil porque dice eimi, yo soy, EI, tú eres. Aquí casi es igualito en griego, ¿no? Nada más le falta la mu, iota, eimi, ei. Y luego estin. Entonces, estamos hablando de dos cosas, John, los adjetivos, y ahora entramos a un verbo que vamos a usar junto con los adjetivos. ¿Por qué nos dan este verbo? Porque vamos a ver ahorita los tres tipos de adjetivos, y uno de los tres tipos de adjetivos utiliza el verbo eimi. Por eso es que lo estamos viendo ahorita, para después usarlo con los adjetivos. Ahorita vamos a usar esto con los adjetivos. En el imperfecto, obviamente, acuérdense que teníamos onesen, omen, ete, on. Eran las terminaciones normales del imperfecto. Ahora, el verbo eimi, otra vez siendo irregular, es emen, es en. Se parece un poquito onesen, omen, ete, on. Pero aquí es emen, ete, esan. Entonces, no hay otra más que memorizar esto del verbo eimi. Y les recomiendo que lo memoricen rápido porque se utiliza bastante. No sé si quedó claro, John. Sí, profesor, gracias. Ahora vámonos al futuro, porque otra vez estamos en verbos. Acuérdate que cambiamos de adjetivos a verbos, ¿no? Ahorita en verbos tenemos la sigma. Entonces, esomai, ese, estai, esómeta, es este, esonta. Y repitan después de mí. Esomai, ese, Ese están, estai. está ahí. Estai. Yo seré, tú serás, él, ellos será. Ahora repitan el plural. Esómeta es este, esontai. Esómeta, esete, esontai. Está. Nosotros seremos, ustedes serán, ellos serán. Entonces, estas son las combinaciones, las terminaciones del futuro. O sea, no es adjetivo porque los adjetivos, acuérdense otra vez, tienen nominativo, me regreso a la tabla original, tienen nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Y tienen masculino, femenino y neutro. Los verbos, tenemos en los verbos primera, segunda, tercera de singular, primera, segunda y tercera de plural. Entonces, Profesor, y sí, adelante. una consulta.
en el futuro de ponente indicativo, Sí, esas son las terminaciones, ¿verdad? Esomai, ese, estai, son las terminaciones. es correcto. Acuérdate, el otro era omai ge etai, ometa este ontai. Casi se mantienen las mismas, ¿no? Ya, ya. Omai ge Entonces, ¿cómo se conjugaría eso, ¿cómo se conjugaría acá? eimi se ¿Sí? conjugan en futuro como esomai. O sea, no vas a ponerle eimisi, ponerle la Ah, sig. Si trataras de ponerle la sig en eimisi, sí, ah, ya, ya. es decir, No, es complicado Ah, poner hablando, hermano ¿no? Miguel, no es la distancia, es la conjugación del verbo. Sí, eso, ya. Sí, sí. Es que me llamó la atención porque como cambia su estructura, sí, es, eso. es como parecido al Aoristo segundo. Tienes razón, cambia la estructura y además de que cambia, si tú observas, el futuro toma las terminaciones del deponente, por eso le llaman futuro deponente de indicativo y mi, porque casi son las terminaciones del deponente, Claro, ¿no? Somai claro, ya. setai, sometas este sometai, y nada más le agregas la epsilon, y entonces dices esomai, ese, estai, esometa, es este, esontai. Entonces le llaman futuro de ponente de indicativo. Y este es muy fácil de memorizar, ¿no? Porque tiene las Ah, terminaciones como se setai. Nada más aquí hay que tener cuidado que no es setai, es stai. Someta se Está. tai. Ometa Ok. tai. Entonces Gracias, profesor. le agregas la epsilon y tienes todo completo, ¿no? Y los otros sí hay que memorizarlos, ¿no? Aquí se parece un poquito al imperfecto onesen, omeneteon, pero es emen, es en, emen, ete, esan. Y este del presente, de indicativo, no hay de otra. Eimi, ei, estin, esmen, este, eisin. Voy a conseguir la canción para la próxima clase. Si terminamos antes puedo buscarla, pero si no, la próxima clase vamos a entonar esa canción del verbo eimi, que nos va a ayudar a memorizarlo rápidamente, porque es importante que memoricemos el verbo eimi. Muy bien, vámonos a la morfología, hermanos. Siempre el profesor Bo nos lleva a la morfología para que analizando cómo se estructura, se nos simplifiquen las cosas también. Entonces, los adjetivos de la primera y segunda declinación generalmente toman las mismas terminaciones, exactamente. Si quieren subrayen en su libro ustedes, toman exactamente las mismas terminaciones que los nombres de esas declinaciones. Como les dije, decimos el libro rojo, no decimos el libro roja, el libro verde. Entonces, toman las mismas declinaciones que los nombres de esas declinaciones. Y un adjetivo empleará una terminación que esté de acuerdo con el nombre o de otra palabra similar al nombre o sustantivo que modifica, califica en género, caso y número. ¿Por qué en género, caso y número? Porque aquí decimos, por ejemplo, jo agatos dulos, el buen esclavo. Ten agate ponen, geteste ten, tenemos un acusativo. Aquí tenemos un nominativo, jo agatos dulos. Y aquí tenemos un acusativo geteste ten. Y tenemos que el adjetivo agate toma la terminación, la misma terminación que el nombre que es foné. Entonces, ten, agate, fonen, la buena voz. El neutro, que puede ser neutro y nominativo y puede ser acusativo, ¿no? To, agaton, tegnon. To, agaton, tegnon. Se fijan que el adjetivo agatón, agate, toma la terminación del mismo que el neutro. To, agaton, tegnon. El femenino singular para los adjetivos de la primera declinación siguen el patrón alfa, lo que les dije hace ratito en el singular, si el tronco termina en yota o ro,
La misma regla para los nombres que vimos en la sección 2.3. Por lo tanto, los adjetivos hagios, dícayos, necros, en femenino singular. O sea, estos son los nombres en masculino, pero acuérdense que en femenino singular nos aprendimos en el vocabulario que era agios, hagios, hagia. Ya lo habíamos aprendido en el vocabulario, pero entonces en femenino singular tiene las terminaciones alfa. Entonces, hagios en femenino es hagia, dicayos, dicaya, necros, necra. O sea, no usamos la terminación eta del femenino, diríamos hagin, dicaín, dicaíe o necre. Entonces, estos adjetivos no tendrán ambas terminaciones femeninas, eta y alfa. O sea, nada más tienen la terminación alfa. Entonces, esto es en cuanto a morfología. Lo aprendimos junto con el vocabulario, pero aquí el profesor Bach nos explica la forma. Entonces, las terminaciones, ¿por qué tienen esa terminación? Ya lo habíamos aprendido con los nombres femeninos que terminan en yota o ro. Entonces, aquí venía lo que dije hace ratito. El verbo ser o estar es un verbo bastante irregular en español. Ya lo dije, yo soy, tú eres, yo seré, yo era, nosotros éramos, etcétera. De la misma manera, el verbo equivalente en griego, eimi, es irregular en sus formas, incluyendo el hecho de que su futuro es deponente. Es otra irregularidad, porque alguien decía, ¿por qué no lo usamos con terminación omega? Bueno, el futuro de eimi es deponente. Y es más fácil pronunciarlo en deponente que si fuera una terminación omega. Entonces, la única forma que dice, subrayen en su libro, ustedes deberán memorizar los paradigmas para mí a fuerzas. O sea, subrayenlo en su libro. Ahora, no existe el auristo para este verbo porque expresa un estado de ser o existir y por ello se expresa más adecuadamente a través del imperfecto. Entonces, no vamos a aprendernos el auristo del verbo mí. Solamente el presente, el imperfecto y el futuro. Ahora, aquí viene el porqué del verbo mí. Ustedes decían, bueno, ¿por qué el mí, hermano? Bueno, porque estamos mezclando verbos con adjetivos. Ahorita vamos a ver la razón de por qué estamos mezclando verbos con adjetivos. Miren, el verbo mí es llamado un verbo copulativo porque acopla palabras juntas. Ginomai es otro verbo copulativo, yo llego a ser. Algunas veces es copulativo. Ahora, eimi, como verbo copulativo, funciona de una manera similar al signo igual. Y no toma un objeto directo, pero toma un predicado nominativo. Es lo mismo que en español. Yo soy él, o sea, es un nominativo, y no yo soy a él, que es un acusativo. Estas declaraciones, yo soy él, predican algo acerca de algo. Por lo tanto, se les llaman declaraciones, predicados o predicaciones. Y los adjetivos pueden ser usados en predicaciones. Eso es lo importante del verbo mí. Si decimos ellos son buenos, estamos utilizando el verbo ser o estar. Mí. Ellos son buenos. Entonces, en este caso, esta declaración o este predicado nominativo, o sea, es un nombre, pero bueno es un nombre, pero ellos, perdón, es el nombre, pero al decir ellos son buenos, tenemos un predicado nominativo. Ellos son buenos. Y en algunas oraciones... Profesor Mercado, Adelante, sí. disculpe la interrupción. Un Adelante. aporte para identificar un verbo copulativo, tanto en español como en griego. Es importante recordar que se puede suprimir ese verbo y la oración mantiene el sentido. Por ejemplo, yo soy el camino, yo el camino. Suprimo el verbo y la oración mantiene cierto sentido. Muchas gracias. Sí, no hay de qué, José Antonio. Gracias por el comentario. Es correcto, es un verbo copulativo. Nos ayuda que podríamos eliminarlo y entenderlo, pero en este caso, al ser copulativo, también da un énfasis mayor, ¿no? O sea, yo soy el camino, ¿no?
Entonces, estas declaraciones predican, ya dije, ¿no? En algunas oraciones con predicado en griego puede ser que no esté expresado el sujeto, como dijo ahorita mi hermano José Antonio. Más bien está implicado en el verbo. Por ejemplo, pistos dikaios, pistos dikaios. Él es fiel, pistos, estin es, o sea, fiel es y justo. O sea, no está expresado el sujeto, pero sabemos que es él, tercera persona de singular. Pistos estin kai dikaios. Él es fiel y justo. Ahora, algunas veces el sujeto puede ser una expresión abstracta que expresamos en español con una construcción impersonal. Por ejemplo, no es bueno, decimos, uc estin canon, no es bueno. Uc estin canon, no es bueno. Entonces, en griego, eimi puede ser omitida en una oración predicado, pero debe ser incluido en la traducción. O sea, como dijo nuestro hermano José Antonio, podemos no tenerla en la oración predicado, como si dijéramos kalos ho nomos, kalos ho nomos. La ley buena, podríamos decirlo, pero la traducción correcta es la ley es buena. Aquí hay otro ejemplo. Kalon anthropon gunaikos me apestai, haptestai, tiene espíritu rudo, haptestai. Entonces, es bueno, kalon significaría bueno, antropón para un hombre, gunaikos mujer, me aptestai, no tocar. Pero aquí podemos agregarlo por una traducción correcta. Es bueno para un hombre no tocar mujer. Entonces, puede ser una expresión abstracta que expresamos en español con una construcción impersonal. Ahora, lo más importante ahorita de los adjetivos de la lección de hoy, hermanos. Esto es algo muy importante. El uso de los adjetivos. Voy a darles 3 ejemplos. Voy a ver si alguno de ustedes, antes de que dé yo la explicación del libro, que veamos la explicación del profesor Bo, yo quiero preguntarles, si yo dijera la casa roja, estoy usando un adjetivo, estoy usando un nombre, la casa roja. Si yo digo la casa es roja, estoy usando un verbo, este es el verbo imi. Y si yo digo, si alguien preguntara, ¿cuál de todas las casas te gusta más? Y yo digo la roja, tenemos 3 usos de los adjetivos. ¿Cuáles son los 3 usos? Si yo digo la casa roja, estoy poniendo un uso atributivo o calificativo a casa. No es cualquier casa, es la casa roja o la casa verde o la casa amarilla. Entonces, estoy dándole un uso atributivo al adjetivo. Si yo digo la casa es roja, tengo un uso predicado. Y si alguien me dijera cuál te gusta más, yo digo la roja, ya no omito el nombre y el adjetivo lo convierto en sustantivo, como quien dice, ¿no? Es un uso sustantivo del adjetivo. ¿Cuál te gusta más? La roja. Entonces, esos son los 3 usos de los adjetivos. Puede ser atributivo, sustantivo y predicado. Pero además, en griego, podemos encontrar a qué tipo de adjetivo se refiere en base a los artículos. Ahora, es muy importante que la lección de hoy ustedes la dominen. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando veamos participios, los participios son verbo adjetivo. Entonces, al ser un verbo adjetivo, los participios, tenemos que entender bien que el participio puede tener los 3 usos. Puede ser atributivo, puede ser sustantivo, puede ser predicado. Y de acuerdo al uso, entonces vamos a tener la traducción. Los participios pueden ser complicados para algunas personas que no captan bien este objetivo. Entonces, lo importante de hoy es que ustedes aprendan el uso de los adjetivos, no nada más para los adjetivos. Piensen que los vamos a usar en el futuro en los participios. Entonces, qué bueno que hoy lo podamos entender
para poderlo utilizar. Entonces, ¿qué es un adjetivo? Porque alguien diría, ¿por qué adjetivos? Miren, los adjetivos son palabras que describen una cualidad, característica, estado de algo. Por ejemplo, otro evangelio, los muertos resucitarán, ella es buena. Estos tres ejemplos ilustran los tres usos de los adjetivos en griego, los cuales es muy importante conocer. Adjetivo atributivo, sustantivo y predicado. Ella es buena, predicado. Los muertos resucitarán, entonces es un adjetivo atributivo. Y cuando decimos otro evangelio, otro, ya estamos usando aquí un sustantivo. Los adjetivos atributivos, porque vámonos ahora a ver los tres tipos, ¿no? Los atributivos, ¿qué hacen? El atributivo agrega información a un nombre que se ha mencionado, dando sus atributos. Cuando yo estaba en primaria nos dijeron que eran adjetivos calificativos. También es válido, ¿no? Adjetivo calificativo o un adjetivo atributivo. Por ejemplo, el dirigente malvado, los siervos justos, la casa roja, el coche chiquito. O sea, le agregamos información a un nombre y damos sus atributos. No es lo mismo el coche deportivo al coche austero. Entonces le agregamos un artículo y sabemos por su atributo, estamos calificando al nombre, le estamos agregando información al nombre. Ahora, los adjetivos sustantivos modifican un nombre, entendido o pronombre no expresado en la cláusula. De aquí que un sustantivo adjetivo es virtualmente lo mismo que un adjetivo atributivo, o sea, también es un nombre, excepto que el nombre que modifica es implícito, más bien que expresado. O sea, ya cuando decimos el muerto en un sustantivo, el nombre está implícito. Es decir, el nombre que modifica está implícito, no está expresado, pero ya cuando decimos el muerto, ¿cuál de todos era la persona que tuvo el infarto? ¿Cuál fue el muerto? Ya no estás, y con una sola palabra estás refiriéndote a esa persona. El justo, etcétera. Y por último, el otro uso, hermanos, ya se los dije, ¿no? El adjetivo predicado es parte de una oración completa que afirma algo acerca del sujeto de un verbo copulativo. Ya vimos que eimi es un verbo copulativo, porque una junta dos palabras. Por ejemplo, Dios, bueno, los niños son amados, nosotros somos creyentes. Entonces, ya se dan cuenta por qué aprendimos el verbo eimi, porque el verbo eimi lo vamos a usar con los adjetivos. Esa fue la razón. Como decía yo, hoy estamos mezclando adjetivos con verbos. Si tienes razón, estamos en cierta forma mezclando adjetivos con verbos, porque ahora el verbo eimi lo vamos a estar usando con adjetivos. Y entonces es un adjetivo predicado. Dios es bueno. Ahora, ustedes determinan la forma en que un adjetivo se utiliza. Eso es lo que les dije hace ratito. Por el orden de las palabras en griego, en la cláusula, en la oración, especialmente en relación si el artículo está presente. Esa es una clave importante en griego, que ustedes chequen si está presente el artículo. Y aquí tenemos una presentación simplificada de los tres usos del adjetivo, la posición de las palabras, y esto hay que memorizarlo, porque con esto ustedes van a identificar perfectamente los adjetivos. El día de hoy en la tarea vamos a pedirles que ustedes analicen gramaticalmente los adjetivos, pero al analizarlos, ustedes deben decir si ese adjetivo es atributivo, sustantivo o predicado. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Una forma de ellos en griego es por el artículo. Un adjetivo atributivo o calificativo, como quieran llamarle, lleva un artículo, ho, agapetos, lleva un adjetivo sustantivo, agapetos huyos, un adjetivo sustantivo. Y significa el hijo amado. Ahora, también pudiera ser artículo o huyos, que es el sustantivo, artículo y el adjetivo, o agapetos. O huyos, el hijo, o agapetos,
diríamos el amado o el hijo amado. Entonces, aquí tenemos artículo, adjetivo, nombre. Artículo, nombre, artículo, adjetivo. Este es un atributivo. En el caso del sustantivo, ¿qué pasa con el sustantivo? Ya dijimos que ya no decimos la casa roja. ¿Cuál casa te gusta? La roja. Ya nada más decimos el adjetivo. Y estamos usando el adjetivo como un sustantivo. ¿Cuál coche te gusta más? El deportivo. Entonces, con un adjetivo, tú estás ya calificando al nombre y te estás refiriendo a un coche en particular. Es un sustantivo el deportivo. Entonces, usas un adjetivo como sustantivo. Entonces, si decimos Joagapetos, el amado. Entonces, tiene artículo y adjetivo. Ahora, ¿qué pasa con el predicado? Pues el predicado está muy facilito porque tiene el sujeto, el mí y el adjetivo. O el adjetivo sujeto y el mí. Por ejemplo, ho huyos estin agapetos. O huyos, el sujeto. El verbo eimi estin. Y luego el adjetivo agapetos. Ho huyos estin agapetos. El hijo es amado. Ahora, otra forma de decirlo, como dice aquí, adjetivo sujeto y eimi. El adjetivo sujeto es agapetos estin y luego o cuyos. El hijo es amado. Entonces, este orden de las palabras con el artículo, que es la clave fundamental, nos dice si estamos hablando de un atributivo, de un sustantivo. Repito, en el caso del sustantivo está muy fácil porque se reduce nada más al puro adjetivo que está usándose como un sustantivo, joagapetos. ¿Cuál casa te gusta más? La grande. Ya hasta de 5 casas que estaban ahí, tú dices, me gusta la grande. Entonces, la grande ya es un sustantivo, es un adjetivo, un artículo adjetivo. Profesor, Y adelante, ¿puedo añadir algo sobre lo que dijo anteriormente? Póngale, por favor. con todo gusto, adelante, ¿no? Esta. Una de las cosas que hay que notar allí, que el atributivo, el adjetivo siempre llevará artículo, más el sustantivo no. Puede que lo lleve o puede que sí. ¿Me explico? Y el predicado es el sustantivo el que lleva el artículo y el adjetivo no lo lleva. Así Esa es es. una manera de podérselo aprender para poder identificarlo, pues. Muy bien. ¿Es válido esto? Correcto. Entonces podemos tomar esa observación también. Y todo esto nos ayuda a identificarlo. Repito, es muy importante en la tarea de hoy que ustedes puedan identificar en los versículos bíblicos que vamos a analizar, que ustedes van a hacer de tarea, que analicen, que ustedes puedan identificar si es atributivo, sustantivo o predicado. Y estas son las reglas. Y entonces, Ahora, profesor, disculpe, profesor Mercado, adelante. disculpe la intromisión. No sé si usted, cuando dé el artículo en particular, lo va a referir, pero en griego, el uso de un doble artículo sustantivo y luego adjetivo, esa doble articulación debe traducirse el hijo, especialmente el amado. Es como ego en mí, jo, oimen, jo, kalos. Eso es Juan, el libro de Juan, ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero realmente una traducción literal debería ser, yo soy el pastor especialmente el bueno. Sí, el uso del doble artículo tiene que ver con la especificación de la característica principal para diferenciarla de otra. Muchas gracias. Sí, no, gracias por la aportación también. Nada más, cuando se ve algo de exégesis, por ejemplo, es importante considerar el uso del artículo. Hay 17 usos del artículo y hay algunos cánones. Cuando, por ejemplo, tenemos un doble artículo, como en este caso, entonces es donde interviene la traducción que acaba de comentar nuestro hermano, ¿no? Entonces, tenemos el canon Apollonius, el canon Granville Sharp
y el canon de Caldwell. Entonces, dependiendo de eso, podemos ya en lo particular después meternos a los artículos, o si es nominativo, genitivo, dativo y acusativo, también a los usos de los diferentes nombres, ¿no? Eso sería un curso posterior, o sea, eso no lo vamos a ver hoy, pero gracias por la observación, ¿no? Muy bien, vamos a seguir adelante. No sé dónde me quedé, creo que aquí estamos, ¿no? Entonces, una regla general, si el artículo se coloca directamente enfrente del adjetivo, ya lo dijimos, el adjetivo es atributivo o sustantivo. O sea, la casa roja. Si un artículo no se coloca directamente enfrente del adjetivo, es uso predicado. La casa es roja, si no está directamente enfrente del adjetivo. Y como observamos en la sección 10.4, un verbo copulativo como eimi, en los ejemplos anteriores, no necesita ser expresado en una oración predicativa. Por ejemplo, joteos agatos, Dios es bueno. Es una oración completa, aun y cuando eimi no está expresado. Finalmente, los ejemplos anteriores están realmente simplificados. Las excepciones a estos patrones ocurrirán especialmente si el artículo no es usado con los nombres. Esto es, ellos son sin artículo, se le llama anartrus, y como siempre es el caso, el contexto debe determinar qué significa. Aquí tenemos dos ejemplos de cada uso. Por ejemplo, un atributivo, agapetos huyos. Otra vez tenemos el adjetivo amado, hijo, un hijo amado. Es un atributivo. Dikaioi nomoi, leyes justas. Tenemos un plural, aquí nomoi, nomos es el singular, nomoi es el plural, y el adjetivo sigue la misma terminación que el plural. No decimos leyes justa, sino decimos leyes justas. Tenemos un plural. En el caso de otros dos ejemplos del sustantivo, ponerá significa cosas malignas, y ugar elton kalesai. Perdón, es ugar elton kalesai dikayus ala jamartolus. Es porque no vine a llamar, elton no vine, kalesai a llamar, dikayus, justos, ala jamartalus, sino pecadores, sino a pecadores. Entonces, en vez de decir aquí personas pecadoras o personas justas, personas justas, que es dikayus, o hamartolus, que es pecadores, simplemente dicen los justos o los pecadores, y entonces el adjetivo se está usando como un sustantivo. Por último, otro ejemplo aquí, dos ejemplos. Pistos hologos. Fiel es la palabra. Este sería como predicado. Joris gar nomu amartia necra. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora, el truco aquí, si quieres subrayarlo en su libro. Si usted domina el orden básico de las palabras y los usos principales dados en la tabla anterior, y estos casos excepcionales, le va a ser fácil detectar e interpretar en sus contextos. Subrayen nada más ahí, si dominan el orden básico de las palabras y los usos principales. Son los tres usos básicos del adjetivo. Repito, atributivo, calificativo, sustantivo y predicado. Esos tres ya deben dominarlos completamente. Por último, hermanos, los acentos. Antes de terminar la lección de hoy, también vamos a hacer un comentario rápido de los acentos. Los acentos en los adjetivos permanecen en la misma sílaba en que se encuentran en la forma de diccionario, ya sea la antepenúltima, penúltima o última, y solamente, si quieren subrayenlo ahí, y únicamente o solamente se moverán o cambiarán su forma cuando las terminaciones cambian. Por ejemplo, dikaios cambia su acento de la antepenúltima, dikaios, a la penúltima, cuando la última se alarga. O sea, cuando la última se alarga, el acento se va a la penúltima, no a la última. Entonces dice dikaiu, dikaiu.
En el caso de agatos, este es otro ejemplo. Ya lo hemos visto que a veces el acento agudo se convierte en grave. Entonces, el acento agatos agudo se convierte en grave cuando a continuación tiene una palabra con acento o un artículo. Y el acento agudo, eso también ya lo hemos visto, cambia a circunflejo cuando se coloca sobre la última sílaba larga de la palabra. O sea, la omega es una palabra larga, pero la sílaba larga es to, agato. Entonces se vuelve un acento circunflejo, agatois, etc. Muy bien, hermanos. En español, en ocasiones, ese es otro asunto también que es interesante que se comente el día de hoy. En ocasión, en español, en ocasiones dos palabras se pronuncian como si fueran una. Se le llama entonces palabra enclítica, la cual es una palabra compuesta por una forma verbal. Incluye el verbo en infinitivo, más uno o dos pronombres. Por ejemplo, en español decimos pidióme, resbalóse, hablóle, marchóse, recibiónos. Entonces, estamos aquí con una palabra compuesta, dos palabras que se pronuncian como si fuera una, y le llamamos palabra enclítica. Ahora, en griego, cuando las palabras se comportan de esta manera, los gramáticos le llaman palabras enclíticas. Aquí entramos con un concepto nuevo, no lo habíamos comentado, pero le llaman también enclíticas como en español. La palabra enclítica de muchas en el vocabulario es eimi, en sus formas de tiempo presente. Vamos a ver que esto existe muchas veces en su vocabulario. A partir de ahora ustedes se van a dar cuenta, con excepción de la segunda persona de singular. Las reglas para las palabras enclíticas se pueden resumir en 4 puntos de arranque nada más. 1. Si la palabra está acentuada, si la palabra enfrente está acentuada en su última sílaba, no cambia un acento agudo a un grave y la palabra enclítica no tiene acento. Por ejemplo, o cuyos estin y agatú estin. O sea, la palabra que sigue está acentuada, este tiene espíritu rudo, estin, y entonces no cambia su acento agudo a grave, porque alguien diría, aquí debería cambiar el acento cuyos, debería cambiar a un acento grave. Agatú, lo mismo, ¿no? Ahora, si la palabra enfrente está acentuada en su penúltima sílaba, y si ese acento es un acento circunflejo, entonces, ¿qué hacemos? Se agrega un acento agudo a su última sílaba. Por ejemplo, dulos estin. Es decir, se pronunciaría como dulos estin, dulos estin, dulos estin. Lo que no sucede con logos estin, porque dos acentos agudos no pueden estar juntos. Lo correcto aquí es entonces logos estin. Ahora, si la palabra de enfrente está acentuada en su antepenúltima, entonces se agrega un acento agudo a su última sílaba. Por ejemplo, dikaios estin, dikaios estin. Y finalmente, si la palabra enfrente o la que sigue no tiene acento propio y no es en sí misma enclítica, una palabra de dos sílabas enclítica como eimi se acentúa normalmente en su última sílaba, uk estin, lo cual se pronunciaría como ukestin, 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 sumando las dos. Entonces, son 4, podemos resumirla en 4 puntos de arranque, entonces, lo que es las reglas para las palabras enclíticas, los acentos. Y recuerden que todo esto se origina porque la palabra enclítica se pronuncia como parte de la palabra que le sigue, que está enfrente de ella. No hay cambios en el significado, solamente es asunto de pronunciación. Ya dijimos que los acentos se agregaron después en el Nuevo Testamento para ayudarnos en la pronunciación. Ese es el objetivo. No sé si hay alguna pregunta o
primero explico lo que son la tarea. La tarea tiene el análisis gramatical y hay que traducir estas palabras haciéndole su análisis gramatical. Luego viene el uso de adjetivos. Esto con el objeto de que ustedes ya practiquen el uso de los adjetivos. Puede ser atributivo, sustantivo o predicado. Entonces ya ven que viene el verbo eimi, dice, es predicado, muy fácil, ¿no? Pero tienen que ver, de todas maneras, comparar si no es atributivo o calificativo o si no es sustantivo. Entonces, aquí van a practicar ustedes algo que es muy importante, les repito, porque para el caso de los participios, antes de traducir un participio tenemos que identificar si es atributivo, sustantivo o predicado. Y de acuerdo a eso se hace la traducción del participio. Y son 15 oraciones donde hay que identificar los tipos de uso del adjetivo. Y por último, como siempre, tenemos versículos bíblicos a traducir. Tenemos en esta ocasión 12 versículos, no están completos, son parte de los 12 versículos, pero los 12 utilizan adjetivos. Entonces, es importante que ustedes hagan el análisis gramatical y la traducción correspondiente. Entonces, ahora sí, hermanos, dejo de compartir pantalla y doy oportunidad, si hay alguna pregunta, de Profesor, con todo gusto, hermanos. bueno, no tanto de la clase que estamos viendo ahora, no sé qué posibilidades hay, les hablo por mí, yo estoy un poco enredado todavía con el tema de los auristos y con el auristo segundo más que todo, ya que pues cambió bastante su estructura y la forma para uno poder identificarlo. Entonces, estamos viendo ahora en el ejercicio y pues para ser sincero, el ejercicio, habían unos verbos que los buscaba en los verbos que usted nos dio de Auristo. Y pues habían muchas modificaciones con el tema de pronto de Valo. Valo no tiene una lambda. No sé si de pronto un error o es que hay alguna regla que define que solamente sea por una lambda y así varios. Entonces, sinceramente, en el tema del Auristo sí estoy un poco enredado. Entonces, no sé si habría alguna posibilidad de pronto yo sé que tal vez le pase a algún otro compañero, de que podamos reforzar un poquito eso para de pronto no avanzar sin poder entender esa parte, ya que pues como una pieza que... Sí, yo propondría, hermanos, que en el grupo pequeño, con grupos más pequeños, revisaran el tema, pero no hay más que de otra, como lo dijimos la vez pasada, hermanos. Hay que memorizar en el vocabulario el tiempo presente y el tiempo auristo. O sea, memorizando los verbos que estamos memorizando son los más utilizados. Entonces, ustedes llevan ya una ventaja gigantesca al memorizar este vocabulario, número 1. Y número 2, les dije que consultaran las páginas, voy a repetir la página que son, para que ustedes vean las terminaciones de los verbos cuando tengan duda, de la página 344 hasta la 347 en sus libros. Ustedes tienen las 6 formas principales de los verbos. Tienen el presente, el futuro, el auristo, el perfecto medio pasivo y el auristo pasivo. Las 6 formas principales. Y en la tercera columna, que es el auristo, ustedes van a encontrar ahí, si ustedes la empiezan a revisar con cuidado, van a encontrar los verbos regulares, podemos decirle, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Los verbos que terminan onesen o meneteon. O sea, ya tienen las terminaciones del imperfecto, tienen la épsilon, pero tenemos un cambio en el tronco en el caso del auristo segundo. En el caso del auristo primero era sasase, samen, satesan. Está muy sencillo. En el caso del auristo segundo, mantienen las formas del imperfecto en las terminaciones, tanto en los verbos omega como en los omai. Pero, además, hermano, como dije hace rato, hay un cambio en el tronco y eso nos dice que es un auristo segundo. Ahora, alguien comentaba, me hacía un comentario en cuanto a la forma en que estamos haciendo el análisis gramatical. A veces yo les pongo un formato en los ejercicios de práctica
y así le están en las respuestas de los ejercicios de práctica. Quizá en español algunos se han acostumbrado a hacer el análisis gramatical invirtiendo el orden de las palabras. Yo deliberadamente lo dejé como se hace en inglés, por la razón de que si alguno de ustedes estudia la maestría después y tiene necesidad de hacer un examen de griego, esté familiarizado con la forma en que se analiza gramaticalmente en inglés. O sea, a propósito, puse el orden 2A, porque alguien diría, pues, sería primero poner la A y después la 2 de Auristo II. A propósito, yo le pongo la 2A con el objeto de seguir la nomenclatura que usan en inglés y que ustedes estén familiarizados con la forma en que se analiza gramaticalmente en inglés. Porque si van al extranjero, es la forma que se va a utilizar, ¿no? Entonces, pero pueden usarla en español, o sea, no está mal, está bien. El único objetivo de hacerlo es que ustedes se familiaricen con el análisis en inglés, ¿no? No sé si ayudó en algo, hermano, pero esa página 344, la vez pasada, uno de los profesores también adjuntos nos comentó que conforme uno se empieza a familiarizar con esto, va a ser más sencillo. O sea, el primer choque indudablemente es difícil con el Auristo II. Alguien dice es que cambian. Bueno, sí, hermanos, está cambiando, pero conforme avance el tiempo te vas a ir familiarizando con esos cambios. Después los vas a ver normales. Ahorita es un cambio completo, es difícil, yo lo entiendo, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Vas a ver que conforme avancemos, empecemos a usar más el Auristo II, va a ser más sencillo. Y no hay una regla, como dijimos también, ¿no? Es decir, así que te dijeran, la regla es 2 por 3, 6, no. En este caso, los cambios pues se dan en el tronco. No sé si hay algún otro comentario, hermanos, preguntas. Ya me pasé 7 minutos, les pido una disculpa también. Yo por mi parte, nada, profesor. Y No, agradecerle por su paciencia y su dedicación. no, hermanos, con todo gusto. Pues vamos a terminar orando, hermanos. Voy a hacer una palabra de oración. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque nos permites estar unidos por este medio electrónico, siendo de diferentes países, diferentes lugares, diferentes ciudades, pero nos permites unirnos en el objetivo de estudiar el griego con el objeto de entrar al idioma original en que fue escrita tu palabra. Te rogamos que nos des paciencia, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, Señor, y que bendigas el ministerio de cada uno de mis hermanos. Padre, que la palabra predicada tuya se haga con poder y lleve fruto en abundancia. Pido por cada uno de mis hermanos que use sus vidas para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.